Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es como siempre un gusto darle la más cordial de la bienvenida a esta sala de sesiones públicas del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Hoy, las magistradas y magistrados resolverán varias sanciones. Usted podrá conocer las sentencias emitidas de esta sesión pública a través de la página oficial www.triges.mx. Le comentamos que gracias a la implementación de protocolos de sanidad, este tribunal ha logrado hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, de modo que ha sido posible seguir impartiendo justicia electoral que fortalece la democracia en nuestra entidad. Todo se encuentra dispuesto en esta sala de sesiones públicas. Lo invitamos a que permanezca conectado con nosotros. Bienvenidos. Buenas tardes. Siendo las 14:31 del día 10 de marzo del año en curso, da inicio a la sesión pública convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para esta ocasión. Buenas tardes. Con su autorización del magistrado presidente, me permite informarle que están presentes los 5 integrantes del pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, les informo que los asuntos para analizar y resolver son 2 juicios ciudadanos y 2 recursos de revisión, con la clave de identificación, nombre de la parte actora y la parte responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional. Son los asuntos listados para esta sesión, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, está a su consideración el orden del día con los asuntos listados para esta sesión. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse a manifestarlo de manera económica. En vista de lo anterior, queda aprobado el orden para la discusión y resolución de los asuntos listados, por lo que declaro formalmente iniciada la presente sesión pública. Secretario, por favor proceda a dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este pleno la ponencia de la magistrada Teresa Rodríguez Torres. Con la autorización del Pleno doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 1 de este año, promovido por Nicolás Castañeda Tejeda en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario en Zacatecas, en contra de la suspensión temporal de sus funciones partidistas y sin el seguimiento de un procedimiento en el que se le respetara la garantía de audiencia y defensa. El actor considera que tanto Paulina Acevedo Díaz, secretaria general del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario en Zacatecas, así como sus integrantes, no tienen atribuciones para sancionar conductas por parte de militantes o integrantes de órganos directivos. La ponencia propone concederle la razón a Nicolás Castañeda Tejeda, puesto que el Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario en Zacatecas, dirigido por Paulina Acevedo Díaz, no tiene facultades para suplir las funciones del Comité Nacional de Vigilancia, de la Comisión de Honor y Justicia y suspender temporalmente las funciones del actor. Lo anterior, porque si bien es cierto que se aplica en lo conducente las disposiciones relativas a las y los integrantes del Comité Directivo Nacional para distribuir entre los miembros del Comité Directivo Estatal las atribuciones y deberes atendiendo a la naturaleza de los cargos que ocupan, como lo prevé el artículo 81 de los estatutos del partido político en cuestión,
También lo es que según el artículo 34 de dicho ordenamiento, no se encuentra dentro de las atribuciones y deberes de la Secretaría General del Comité Directivo Nacional, sino que es una facultad otorgada únicamente a este comité, para suplir de manera provisional las facultades de los órganos de gobierno y dirección o dirección del partido en casos urgentes, o si se amerita por su importancia, y si se otorga a la o el presidente y a la o el secretario general del Comité Directivo Nacional en el ejercicio de sus funciones de forma conjunta. Aunado a lo anterior, tenemos que dichos órganos de gobierno y dirección de partidos ya no existen, puesto que el 30 de septiembre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el dictamen INE/CG 1567/2021 relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Encuentro Solidario. Ello en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 6 de junio de 2021. Dictamen que fue confirmado el 8 de diciembre del año próximo pasado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUT-RAT-421/2021. Situación la anterior que trajo como consecuencia la cancelación de la acreditación del registro del autor Partido Político Nacional denominado Encuentro Solidario en Zacatecas. Sin embargo, en la elección de dicho estado obtuvo el 3% de la votación válida emitida, postuló 18 fórmulas de candidaturas al cargo de diputaciones por el principio de mayoría relativa y registró planillas en 33 municipios por el principio de mayoría relativa, lo que le permitió solicitar su registro como partido político local y con ello logró prorrogar la integración del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario, registrado ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, solo para ese efecto. Es así que para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de dicho comité que se encuentran inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral para suscribir la solicitud de registro, debiéndose observar la norma estatutaria de dicho instituto político. En ese orden de ideas, tenemos que las facultades y la integración del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario en Zacatecas se prorrogan únicamente para solicitar el registro como partido político local y sus facultades y atribuciones están precisadas en los estatutos, razón por la cual se propone revocar la aplicación de la sanción al actor consistente en la suspensión temporal realizada, puesto que al no estar facultado legalmente el comité para suplir las funciones del Comité Nacional de Vigilancia y de la Comisión de Honor y Justicia del autor partido político nacional denominado Encuentro Solidario, son nulos de pleno derecho los actos y resoluciones celebradas por ese comité. En la cuenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. Al no existir comentarios con relación al proyecto de resolución, solicito al secretario general de Acuerdos se sirva a recabar los votos y el sentido de los mismos con cada una de las magistraturas presentes. Con el permiso del Pleno, magistrado de Saúl Castro Hernández. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Gloria Esparza Rodarte. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrada. Magistrada Rocío Posada Ramírez. Con la propuesta. Muchas gracias, magistrada. Magistrada Teresa Rodríguez Torres. La propuesta es de mi ponencia. Muchas gracias, magistrado. Magistrado José Ángel Joen Reyes. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado. Magistradas y magistrados, les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 1 de este año se resuelve. Primero, se revoca la determinación tomada por el Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario en Zacatecas en el punto 3 del orden del día en la sesión extraordinaria celebrada el 5 de enero del presente año, referente a la suspensión temporal de las funciones de Nicolás Castañeda Tejeda como presidente de dicho comité, por lo expuesto en la parte considerativa. Segundo, se deja sin efecto los actos y resoluciones dictadas por el Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario en Zacatecas, señalados en el apartado de efectos de esta sentencia. Por favor, señor secretario, provea lo necesario para la firma y notificación de la resolución. Así será, magistrado presidente.
Secretario General, proceda ahora a dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la ponencia de la magistrada Rocío Posadas Ramírez. Con su venia, magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia respecto al recurso de revisión 1 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Dirección Ejecutiva de Administración de ese instituto. El partido considera que tanto el instituto como la Dirección de Administración han incumplido con su obligación de entregarle el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas desde el mes de agosto de 2021 e incluso han demostrado ineficiencia, eficacia en el ejercicio de sus atribuciones, razón por la cual solicita se ordene al instituto le haga entrega del financiamiento y se sancione administrativamente a los funcionarios públicos. La ponencia propone, por una parte, desechar de plano la demanda al haber quedado sin materia el recurso, porque en el expediente consta que la autoridad administrativa ya le administró al Partido Acción Nacional los importes de financiamiento público correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Y por otra, dejará a salvo los derechos del partido para que los haga valer ante el órgano correspondiente respecto a la sanción administrativa que pide para los funcionarios públicos. Y la cuenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, magistradas, magistrado. Se encuentra a nuestra consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. Al no existir comentarios con relación al proyecto de resolución, solicito al señor secretario se sirva a recabar los votos y el sentido de los mismos con cada una de las magistraturas presentes. Con el permiso del Pleno, magistrado Saúl Castro Hernández. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Gloria Esparza Rodarte. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrada. Magistrada Rocío Posada Ramírez. Es mi propuesta. Muchas gracias, magistrada. Magistrada Teresa Rodríguez Torres. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrada. Magistrado José Ángel Yuen Reyes. A favor. Magistradas y magistrados, les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de revisión 1 de este año se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda. Segundo, se dejan a salvo los derechos del Partido Acción Nacional para que los haga valer ante el órgano correspondiente. Por favor, secretario, provea lo necesario para la firma y notificación de la resolución. Así será, magistrado presidente. Secretario General, proceda a dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su venia, magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía 2 de este año, promovido por un grupo de personas contra 2 resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, relacionadas con la presentación de 2 solicitudes de registro como partido político local del Partido Encuentro Solidario. En el proyecto se propone confirmar, en lo que es materia de impugnación, la primera resolución controvertida que otorgó el registro local al citado instituto político, al advertirse que el Consejo General verificó de forma correcta el cumplimiento de los requisitos de la solicitud presentada, específicamente el relativo al reconocimiento de la calidad con la que se ostentaron quienes la presentaron. En el caso, se precisa que, acorde a la normativa aplicable, la solicitud debe ser presentada por quienes forman parte del Comité Directivo Estatal y se encuentran debidamente registrados ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. De ahí que el Consejo General se limitó a verificar el cumplimiento de este requisito formal y lo tuvo por cumplido, sin que se haya emitido un pronunciamiento tendente a desconocer la calidad con la que se ostentan las personas promoventes. Lo anterior se fortalece con el hecho de que en la citada resolución, el Consejo General del Instituto vinculó al Partido Encuentro Solidario Zacatecas para que, dentro de un plazo de 60 días posteriores a que surtiera efectos el registro, se llevara a cabo los procedimientos estatutarios para la integración de los órganos de dirección de ese instituto político. De ahí que todas las personas que forman parte de ese partido, incluido quienes promueven, tienen garantizado su derecho para participar en ese proceso interno. En ese tenor, y en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se estima conveniente establecer que será el Consejo General del Instituto la autoridad encargada de dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de lo que fue ordenado en la resolución que emitió. Ahora bien, por lo que se refiere a la segunda resolución combatida, se propone se sobresea el medio de impugnación, ya que al confirmarse el otorgamiento del registro como partido político local, se estima que resulta innecesario realizar un pronunciamiento de fondo respecto a ella, toda vez que la pretensión de la parte actora ha sido alcanzada, pues su intención era que se otorgara el citado registro como partido político local
a la otrora Partido Encuentro Solidario, cuestión que ha ocurrido favorablemente y por tanto se propone dejar firme. En la cuenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, magistradas, magistrado. Se encuentra a nuestra consideración el proyecto que se ha dado cuenta. Magistrada Rocío, por favor. Gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeras magistradas, de mis compañeros magistrados, me voy a permitir apartarme, sí, voy a hacer unas precisiones, ¿sí? Y en este aspecto me voy a permitir formular un voto particular respecto de la vinculación al Consejo General. ¿Por qué? Si bien es cierto, estoy de acuerdo en que se confirme la resolución IES-02-9-22 y se deseche la demanda respecto de la resolución RCG-IES-001-9-2022, considero que la sentencia, sin justificación alguna, se excede al vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que realice las acciones que estime pertinentes para que el Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario en Zacatecas dé cumplimiento al resolutivo quinto de la resolución RCG IES-002-9-2022. Veamos por qué. El Partido Encuentro Solidario perdió su registro como partido político nacional al no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral federal, celebrado en junio de 2021, así como la acreditación ante el Instituto Electoral de Zacatecas. Por tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político Nacional solicitó el registro extraordinario como partido político local el 16 de diciembre pasado, y el 11 de enero de 2022 los actores en este juicio también solicitaron el registro del Partido Nacional como partido local. El Consejo General aprobó la solicitud presentada por el presidente del Comité Estatal y desechó por extemporánea la solicitud presentada por los ahora actores. Bien se razona en la resolución emitida por el Consejo General porque fue extemporánea. Inconformes con esa decisión, presentaron una demanda para controvertir ambos actos, y coincido en que al confirmar la resolución que concedió el registro, sería ocioso analizar si fue oportuna o no la segunda solicitud, pero no estoy de acuerdo en que se vincule al Consejo General para que tome acciones con la finalidad de asegurar que el partido político local designe sus órganos internos. El Consejo General, al aprobar el registro, ya ordenó al partido que en el plazo legal realice los procedimientos pertinentes para nombrar a sus órganos internos y a su vez le informe a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos. Pero además, el fundamento que se cita en la sentencia, que es el 19 de los lineamientos, déjenme les preciso qué lineamientos. De los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo segundo de la Ley de Partidos y aprobado mediante el acuerdo INE/CG 939/15 dictado por el Consejo General del INE. No establece el plazo que deberá hacerlo y señala que si el plazo ocurre en el proceso electoral, entonces deberá postergarse el procedimiento. ¿A qué vamos? Nosotros no podemos vincular al Consejo General porque ese mandato
que realizó el propio Consejo General es hacia el partido político, perdón, sí, es el partido local. El partido local tiene que informarle al Consejo General cómo va su procedimiento. De ahí que el vincular al Consejo General o obligarlo a que cumpla, más bien nosotros obligar al Consejo General que cumpla con ese procedimiento es una facultad del propio Consejo General de verificar que sus determinaciones sean cumplidas, pero además la propia ley orgánica del Instituto Electoral establece que quien debe verificar el cumplimiento de sus determinaciones es el presidente. De ahí, presidente, mi inconformidad, mi disenso en este apartado de vincular al Consejo General. ¿Sería cuánto, presidente? Magistradas. Muchas gracias, magistrado Rocío. ¿Algún otro magistrado, magistrada que guste hacer uso de la voz? Magistrado de Saúl, por favor. Gracias, presidente. Con el permiso de las magistradas y magistrado presidente, de igual forma me permito no compartir el punto resolutivo tercero de este proyecto de JDC 0222, y bueno, en novia de repeticiones por el contexto que ya la magistrada Rocío Posadas señaló. De igual forma considero que esta vinculación que establece el punto resolutivo tercero no tiene fundamento alguno, en virtud de que es a quien el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es a quien le compete darle seguimiento, que se dé cumplimiento a precisamente al considerando 49º de la resolución que se impugna. La propia ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas establece que quien es competente y obligación de darle seguimiento tanto a acuerdos, resoluciones que emite el propio Consejo General, pues es al presidente del Instituto Electoral, de darle seguimiento y para debido cumplimiento, dado a que, bueno, la resolución se señala, en el proyecto de resolución que se somete a consideración de este Pleno, a fojas 18, establece, dice, en ese contexto se estima necesario vincular al Consejo General para que, de conformidad con sus atribuciones, instaure las acciones que estime pertinentes para que el comité dé debido cumplimiento a lo establecido en el considerando 49º en relación con el punto resolutivo quinto de la resolución de mérito. El punto resolutivo establece, quinto de esa resolución, dice: el Partido Encuentro Solidario Zacatecas, dentro del plazo de 60 días posteriores a que surte efectos el registro, deberá llevar a cabo el procedimiento que establezca sus estatutos vigentes a fin de determinar la integración de sus órganos directivos, lo cual deberá informarlo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral para efectos conducentes, de conformidad con lo señalado en el considerando 49º de esta resolución. Por ello, considero que pues es el propio Consejo que seguramente le dará seguimiento y pues tiene esa competencia, esa facultad que recae en este caso en el presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, darle ese seguimiento de cumplimiento. Seguramente estarán muy atentos quienes tienen interés, los militantes precisamente los ahora actores de participar seguramente para la integración de sus órganos directivos y que se cumplan dentro del tiempo. Entonces creo que es innecesario, con el respeto que me merece el ponente y mis compañeras magistradas, que es innecesario vincular al instituto en estos términos. ¿Sería cuánto, presidente? Entonces no acompañaría el punto tercero
del proyecto de resolución. Gracias. Gracias, magistrado. En mi carácter de ponente, a menos que las magistradas deseen hacer uso de la voz, quisiera sostener mi proyecto en el sentido de lo que se está buscando aquí es dar la más amplia protección a los derechos político-electorales de los actores. Estamos en el cumplimiento, estamos revisando, sí, dos acuerdos a través de los cuales diversos militantes por diversas vías buscaron hacer válida, vigente, la opción de constituir un partido político local al cumplir los requisitos que se contaba y que previene la ley de la materia. Ya la magistrada Rocío, al magistrado Saúl han establecido claramente el contexto de la parte general de la materia que se desenvolvió, en el que se desarrolló el proyecto y que se justifica, encontrándonos un disenso en lo que se refiere a la solicitud, a la vinculación que se hace al Consejo General como la autoridad administrativa en la materia, para que dé seguimiento a lo que ellos mismos han definido y señalado en sus estatutos, en su resolución que ha sido confirmada. En ningún momento se considera que se exceda la sentencia y de que se imponga al Consejo General cargas adicionales a las previstas ya por la ley, a las previstas ya en su propia resolución, y que venga y se vulnere el orden jurídico con esta situación. Como se reitera, lo que se busca es que los derechos de las personas que en su momento fueron parte de ese partido o de las mismas personas que pueden integrarse a este proyecto político ahora a nivel estatal tengan la posibilidad de participar en él. Y como se establece en el mismo, como el magistrado de Saúl ha dado la lectura del mismo, pues se refiere a que en uso de sus atribuciones y facultades. Evidentemente el órgano máximo de dirección del instituto es el Consejo, y se ha considerado en esta idea, con el fin de dar una protección más amplia y bajo un esquema de tutela judicial efectiva, buscar que sean ellos los que den seguimiento en el uso y en ejercicio de sus atribuciones a la manera en que el partido político, en ejercicio de sus reglas internas, en sus estatutos y en ejercicio de una situación de vida interna, realicen y den cumplimiento y materialicen la constitución de sus órganos internos. Yo ratificaría mi proyecto y no sé si los magistrados desean hacer otra vez uso de la voz. Magistrada Rocío, por favor. Gracias, presidente. Lo escuché detenidamente, presidente, respecto de cuál fue la finalidad de vincular el Consejo. A ver, usted comenta que tenemos que vigilar y una tutela judicial efectiva para que los justiciables puedan acceder. Creo que los justiciables en todo momento tienen derecho, es más, es un derecho constitucional a asociarse libremente, ¿sí? Ellos lo pueden hacer. Sin embargo, no podemos vincular al Consejo General para que verifique todo el procedimiento que está realizando una asociación que se quiere constituir como partido político. ¿Por qué? Los justiciables, ellos pueden en cualquier momento hacer valer alguna inconformidad sobre alguna violación a sus propios estatutos, a las propias determinaciones que emita esa asamblea, si queremos llamarlo de esa manera, que emita ese partido o esa asociación civil. De ahí que, bueno, insisto, no hay necesidad de vincular al Instituto General para que él verifique cada uno de los pasos que va a llevar a cabo la asociación civil. Para eso, los justiciables tienen el derecho. Tenemos una normativa amplia en donde los justiciables pueden venir a hacer valer cualquier violación que ellos consideren que se cometió durante ese trance. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Alguna magistratura más? Muchas gracias. Sí, para concluir, ya como parte final, evidentemente en el proyecto los ciudadanos, los actores, los ciudadanos tienen derecho en cualquier momento, en el momento en que consideren que han sido violados sus derechos, comparecer ante este tribunal.
y no siento que exista una limitación en la sentencia que se propone. Siendo así, por favor, señor secretario, solicito tome los votos y el sentido de los mismos, por favor. Con el permiso del Pleno, magistradas y magistrados, les informo que el proyecto de resolución se aprueba por unanimidad el resolutivo primero y segundo y por mayoría... Secretario, No. todavía no has tomado la votación, por favor. Votación. Perdón. Con el permiso del Pleno, magistrado Saúl Castro Hernández, A favor del punto resolutivo primero y segundo, en contra del tercero. magistrada Gloria Esparza Rodarte, A favor de la propuesta en sus términos. magistrada Rocío Posada Ramírez, A favor del punto resolutivo primero y segundo y en contra del resolutivo tercero. magistrada Teresa, gracias, maestra. Magistrada Teresa Rodríguez Torres, A favor del proyecto. magistrado José Ángel John Reyes. Es mi propuesta. Ahora sí, magistrados y magistrados, les informo que el proyecto de resolución se aprueba por unanimidad el resolutivo primero y segundo y por mayoría el resolutivo tercero, con el voto en contra de la magistrada Rocío Posadas y el magistrado Saúl Castro, precisando que la magistrada Rocío Posada Ramírez presentará voto particular. Efectivamente. Si me permite, secretario, de igual forma. Perfecto. Solicitando, presidente, que se agregue mi voto particular en la resolución aprobada. Claro, sí sea en los términos normativos. En consecuencia, en el juicio ciudadano de este año se resuelve. Primero, se confirma la resolución RCG-IES-002, diagonal noveno romano, diagonal 2022, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Segundo, se sobresee el juicio de la ciudadanía por lo que respecta a la impugnación de la resolución RCG-IES-001, diagonal noveno, diagonal 2022, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tercero, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en los términos precisados en la parte considerativa de esta sentencia. Por favor, señor secretario, provea lo necesario para la firma y notificación de la resolución. Así será, magistrado presidente. Secretario General, proceda por favor a dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Esparza Rodarte. Con su venia, señoras y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia respecto al recurso de revisión 3 de esta nulidad, promovido por el Partido Encuentro Solidario Zacatecas para controvertir el acuerdo de desechamiento emitido en el procedimiento especial sancionador post diagonal IES diagonal UC diagonal 002 diagonal 2022 por la Unidad de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. La ponencia propone desechar de plano la demanda en razón de que el recurso ha quedado sin materia. Esto es así porque el promovente alega que la autoridad responsable debió estudiar el fondo de su queja. Sin embargo, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de clave Triges-JS-001 diagonal 2022, fueron revocados todos los actos que motivaron la queja, esto es, los actos emitidos por diversos ciudadanos que se han ostentado como miembros del Comité Directivo del Partido Encuentro Solidario Zacatecas, sin tener reconocida tal calidad por ninguna autoridad. De manera que si los actos que le dieron origen a la queja del procedimiento ordinario sancionador ya fueron revocados, es claro que el presente asunto se ha quedado sin materia al dejar de existir jurídicamente los actos y solicitudes por los que pretendían iniciar el procedimiento sancionador. En la cuenta, magistradas, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. Magistrada Rocío Posadas, por favor. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeras magistradas, mis compañeros magistrados, y de manera respetuosa, me permito disentir del sentido de la resolución, en específico, porque no estoy de acuerdo con desechar de plano la demanda interpuesta al considerar que el recurso ha quedado sin materia. En mi opinión, tendría que analizarse el fondo del asunto. ¿Cómo lo explicaré? El Partido Encuentro Solidario Zacatecas denunció, que quede muy claro, denunció ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a distintas personas con la finalidad de que la sancionara porque realizaron una serie de actos
a nombre del Comité Directivo Estatal de ese instituto político, sin tener ese carácter o facultades para actuar en representación del comité. En concreto, refiere el partido que tales personas acudieron ante la autoridad administrativa electoral para informar o solicitar lo siguiente. El 1 de febrero de 2022 informaron al instituto la celebración de una sesión extraordinaria del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario Zacatecas. El día 27 de enero, en la cual se tomaron una serie de decisiones como fue la suspensión de los derechos político-electorales de Antonio Luna Ortiz, la designación de Paulina Acevedo Díaz y de Julio Hernández como presidente, y de Julio Cruz Hernández como presidenta y secretario en funciones respectivamente. El cambio de domicilio legal del partido y la designación de un representante común. Posteriormente, el 9 de febrero, Paulina Acevedo Díaz solicitó el cambio de correo institucional y el de representante ante el Consejo General del Instituto. Además, informó sobre el cambio de domicilio del partido, de la designación de un responsable de finanzas, de la celebración de un Congreso Estatal Ordinario a celebrarse el próximo 13 de marzo y solicitó la entrega del certificado de registro. El 18 de febrero, el titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral desechó la queja al considerar que los hechos denunciados son asuntos internos del partido. En contra de ese acuerdo, el Partido Encuentro Solidario Zacatecas interpuso un recurso de revisión, que es el que estamos resolviendo, en el que planteó que la decisión no está debidamente fundada y motivada, además de que vulnera los principios de exhaustividad y congruencia y niega al partido el acceso a la justicia pronta y expedita. La mayoría de los magistrados decidieron desechar de plano la demanda, al considerar que el asunto quedó sin materia con la resolución del juicio ciudadano Triges JDC 01-2022 que acabamos de aprobar hace unos minutos. Decisión mediante la que este tribunal revocó la suspensión temporal de las funciones de Nicolás Castañeda Tejeda como presidente del mismo y dejó sin efectos las actuaciones posteriores de quienes se constituyeron como integrantes del Comité Directivo Estatal. Contrario a lo que se sostiene por la mayoría, estimo que la decisión tomada en el juicio de la ciudadanía Triges JDC 1-2022 no tiene ningún efecto sobre la pretensión planteada en este recurso de revisión que impida su dictado, se dicte una resolución de fondo. ¿Por qué? Ello es así porque el hecho de que este órgano colegiado en el juicio ciudadano 1 de 2022 haya dejado sin efecto la decisión tomada por el Comité Directivo Estatal del otrora Partido Encuentro Solidario, en la que suspendió temporalmente de las funciones a Nicolás Tejada como presidente del Comité Estatal del partido, y que las actuaciones posteriores de las personas que tomaran la decisión de suspenderlo no extingue el litigio en el recurso de revisión, presupuesto necesario para que un asunto quede sin materia, lo que significaría un obstáculo para analizar si el acuerdo dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral está apegada a legalidad o no. De acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la controversia queda sin materia cuando se resuelve el litigio
sea porque las partes convinieron, porque la autoridad modificó o revocó el acto impugnado, o por alguna otra causa desaparezca el conflicto. Es decir, sin la existencia de un conflicto, resulta ocioso dictar una resolución de fondo para resolver. Pero en el caso particular, el litigio no se ha extinguido, puesto que el partido recurrente no solicitó ni a la autoridad administrativa ni a este colegiado en el recurso de revisión que anularan los actos que afirma realizaron las personas denunciadas, sin contar con facultades para ello. En realidad, lo que pidió a la autoridad administrativa electoral fue que iniciara un procedimiento para sancionarlas por haber realizado una serie de actos presuntamente ilegales, y a este tribunal que revisara si fue legal que el instituto desechara la denuncia sobre la base de que se trata de un asunto interno del partido. En ese sentido, es claro que la ausencia de facultades del Comité Estatal para asumir las funciones del Comité Nacional de Vigilancia y de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del otrora Partido Encuentro Solidario e imponer una sanción a un miembro del Comité Estatal, decisión que este órgano declaró nula, en forma alguna impide que se analice la legalidad del acuerdo impugnado, pues la controversia no se ha resuelto. En efecto, si bien los hechos origen de ambas controversias son los mismos, en uno de los medios de impugnación, el actor tiene como objetivo que se deje sin efecto el acto de autoridad partidista porque desde su concepto se vulneró su derecho de afiliación, de continuar desempeñando las funciones de presidente del partido. Y por el otro, a lo que aspira es que el Instituto Electoral imponga una sanción a las personas que denuncian por la comisión de actos presuntamente irregulares, y en este último requiere que se revise la decisión que decidió no darle trámite a su denuncia. Cuestiones obviamente diferentes, por lo que, en mi opinión, debe de admitirse el recurso de revisión y analizar el fondo de la controversia planteada. Es por esas razones, presidente, me permito formular un voto particular. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tome nota de que la magistrada Rocío ha anunciado la emisión de voto particular. ¿Alguna magistratura más que desee 00? Magistrado Saúl Castro, por favor. Gracias, presidente. Bien, con el permiso nuevamente de las magistradas y del presidente magistrado, de igual forma no me permito disentir, no acompañar el sentido del proyecto que nos somete la magistrada Gloria del TRIGES RR03 del presente año, prácticamente con las mismas consideraciones de la magistrada Rocío, al considerar que se trata pues de un recurso de revisión que el partido actor bien impugna porque fue desechado una queja que se interpuso ante el Instituto Electoral para efecto de que fueran sancionados unos militantes de este mismo partido que desde su perspectiva actuaron fuera de la normativa interna del partido, ¿sí? Considero que en el presente asunto no podemos, con otra causal de desechamiento, desechar lo que se desechó por parte del instituto. Por eso considero que debe de analizarse lo planteado por el actor, que prácticamente hace valer dos cuestiones en su medio de impugnación.
en su recurso de revisión. Dice, argumenta en su escrito de demanda que el objeto de denuncia presentada inicialmente ante el instituto tuvo que ver con el ejercicio directo de derechos y facultades legales y que correspondía al órgano público local electoral y no a los órganos del partido político conocer de tales violaciones. ¿Por qué este planteamiento que hace el partido actor? Porque considera que lo que se denunció no es una cuestión interna, pero bueno, esa sería una parte de análisis. Si lo que se denunció por parte de este procedimiento ordinario, que así lo registra el Instituto Electoral, si es un procedimiento ordinario sancionador, y si lo que se denunció es o no parte de la vida interna o cuestiones internas del partido. Es importante, creo que por ello, estudiar si efectivamente es o no vida interna del partido. Otro punto dice, asimismo manifiesto que denunció faltas en la materia por personas no autorizadas por la ley electoral, ostentándose en representación de un partido, por lo que la tutela de las disposiciones legales le corresponde al Instituto Electoral del Estado, ya que no hay disposición constitucional o legales que otorga a los partidos políticos estatales la posibilidad de vigilar el cumplimiento de la ley electoral. Entonces hace estos dos planteamientos principalmente en su medio de impugnación, en su recurso de revisión, el partido actor. Por eso considero que la resolución recaída al recurso de revisión que ahora se debate no resuelve la controversia planteada y más aún no revisa el acto impugnado de acuerdo a la naturaleza del propio medio de impugnación, como lo es el recurso de revisión, ya que primeramente se debió resolver sobre la legalidad del desechamiento planteado por la autoridad responsable de la emisión del acto y posteriormente argumentar el por qué era o no procedente las consideraciones que llevaron al impugnante a controvertirlo. Lo anterior, ya que se considera erróneo el desechamiento de este recurso de revisión con el fundamento de haber quedado sin materia, puesto que a pesar de que se resolvió el diverso juicio ciudadano número 1 del presente año, que hace unos momentos lo quedó aprobado, lo resuelto en el mismo de ninguna manera puede sustentar la falta de revisión legal que sustentó el Consejo General al desechar un procedimiento ordinario sancionador. Aún si lo resuelto en el juicio ciudadano mencionado tuvo que ver con la revocación de algunas acciones emprendidas por parte de integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario de Zacatecas, puesto que no es factible procesalmente advertir un vínculo directo de la controversia planteada o la legalidad de los resueltos sin antes revisar las cuestiones formales como es las causales de desechamiento, para posteriormente estar en condiciones de un pronunciamiento de confirmar o revocar dicho acuerdo del instituto. Es por lo que considero que lo procedente es el estudio de lo planteado por el partido recurrente a través de este recurso de revisión para efecto de dilucidar, de señalar si es vida interna o no interna, si es procedente este procedimiento que se interpuso, si es competencia o no, inclusive del Instituto Electoral de darles de llevar a cabo, más bien de admitir y llevar por su cauce procesal el desahogo de esta queja que se interpuso. Entonces, esto sí sería motivo pues del análisis de fondo de este recurso y no con otra causa de desechamiento, pues desecharlo desechado. Entonces, por ello, con todo respeto, me aparto del sentido
de este proyecto de resolución de RR 03-2022. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Esaúl Castro. Magistrada Gloria, por favor. Gracias, presidente. Nada más para comentar que sostengo mi propuesta de desechar el recurso de revisión en base a lo dispuesto por el artículo 15, fracción tercera de la Ley de Medios, puesto que las cuestiones planteadas en la misma pues han quedado sin materia en base a lo resuelto en el JDC 1 que acabamos de votar por unanimidad precisamente. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada Gloria Esparza Rodarte. ¿Alguna otra intervención? Gracias. Muchas gracias, magistradas, magistrado. Por favor, señor secretario, ¿sería tan amable de tomar los votos de los magistrados, por favor? Con el permiso del Pleno, magistrado Esaúl Castro Hernández. En contra, y conformidad a nuestro reglamento interno, emitiré un voto particular. Magistrada Gloria Esparza Rodarte. Es propuesta de mi ponencia. Magistrada Rocío Posada Ramírez. En contra, lo cual me permitiré formular un voto particular. Magistrada Teresa Rodríguez Torres. A favor del proyecto. Magistrado José Ángel Yuen Reyes. A favor del proyecto. Magistradas y magistrados, les informo que el proyecto se aprueba por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Rocío Posada Ramírez y el magistrado Esaúl Castro Hernández, precisando que la magistrada Rocío y el magistrado Esaúl presentarán voto particular. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el recurso de revisión 3 de este año se resuelve. Único, se desecha de plano el recurso de revisión por las razones expuestas en la presente resolución. Por favor, señor secretario, provee lo necesario para la firma y notificación de la resolución. Así será, magistrado presidente. Muchas gracias. Magistradas, magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que nos convocaron a esta sesión pública, siendo las 15 horas con 21 minutos, se da por concluida. Muchas gracias, que pasen buenas tardes.